Buenos días, estamos hoy de nuevo en un domingo de Economía Sol del 15M, aquí en el Retiro detrás del Palacio de Cristal. Como siempre tenemos entre nosotras y nosotros pues dos personas que para nosotros son un lujo por su activismo y su conocimiento sobre el tema que vamos a tratar hoy, que es fundamentalmente la sanidad. Y en este caso contamos con dos personas, Vicente y Juan Luis, de la Marea Blanca, y también miembros de la Plataforma Ciudadana por una auditoría de la deuda en sanidad. Y sobre este tema, que es en este momento uno de los cruciales en cuanto a lo que es las movilizaciones por las auditorías ciudadanas de la deuda, pues ellos nos van a traer todos esos datos para nosotros tan indispensables para poder fundamentar esta movilización y todo lo que va a significar a partir de este momento, sobre todo en mayo, cuando realmente tengamos la posibilidad de conocer de fondo a fondo cómo son las cuentas reales en lo que se refiere a la sanidad pública y hasta qué punto nos han estado estafando, esquilmando y robando lo que son recursos necesarios públicos para satisfacer esa necesidad tan esencial como es la salud de las personas. Con todo esto empezamos ahora mismo y doy la palabra a los compañeros para empezar esta intervención. Bueno, gracias. Buenos días. ¿Se oye? Sí. En primer lugar, queríamos, en nombre del Grupo de Trabajo de Auditoría de la Deuda en Sanidad, pues queríamos agradecer al Grupo de Trabajo Economía Sol 15M que nos haya dado la posibilidad de intervenir aquí para dar, bueno, sucintamente y a grosso modo, pues un poco el trabajo que estamos desarrollando desde abril del 2013, que fue cuando se constituyó el grupo. La charla la vamos a dividir en dos partes. La primera es la que vamos a hacer un poco la presentación de lo que es el Grupo de Trabajo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, y la segunda parte que va a ser la intervención de Juan Luis, que va a tratar fundamentalmente sobre el tema de participación ciudadana en los sistemas sanitarios públicos y salud comunitaria. Bueno, pues dicho esto, un poco para contextualizar cuál es el origen del Grupo de Trabajo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, vino a consecuencia de una iniciativa que tomó la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda en abril del 2013, en el que se invitó a Albano Dante y a Marta Sibina. Los dos son fundadores de la revista Café and Jet, que no sé si la conocéis, y que fueron los que de alguna manera detectaron y denunciaron las tramas de corrupción entre el poder político y las élites económicas en el sistema sanitario de Cataluña. A partir de ahí les invitamos a dar una charla en Madrid, y fruto de esa charla pues se constituyó este grupo de trabajo cuyo origen, está formado por dos comisiones de trabajo. Una que se creó prácticamente en el mes de mayo, a finales de mayo, y que el objetivo fundamental es el de analizar las tramas de corrupción, analizar e identificar las posibles tramas de corrupción entre el poder político y las élites económicas en el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, puesto que el ámbito de nuestra actuación, en principio, está constreñido o está, territorializado en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Y el segundo grupo o comisión de trabajo es el analizar la deuda en sanidad. Inicialmente sería identificar o cuantificar cuál es la deuda de la Comunidad de Madrid, dentro de esa deuda identificar qué parte de ella corresponde a sanidad, y a partir de ahí identificar cuál sería la ilegítima para declarar el no pago de la misma. Estos han sido las dos grandes comisiones de trabajo, y que, como ya he dicho, la que lleva más tiempo de alguna manera realizando una actividad permanente y yo creo que fructífera, pues ha sido y es la comisión de trabajo de tramas entre el poder político y las élites económicas. Digamos que nos hemos concentrado fundamentalmente en tres identificar tres grandes colectivos para intentar de alguna manera identificar esas posibles tramas de corrupción. La primera ha sido la de identificar los cargos políticos
que de alguna manera tienen representatividad en alguna de las instituciones, tanto en el ámbito del Estado como en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Y en este sentido hemos recogido información de todos los cargos políticos que desde el inicio de la transición democrática han tenido representación en el Congreso de los Diputados. Por otra parte, también hemos recogido información de todos los cargos políticos que tienen representación en el Senado y asimismo también los que tienen representación en la Asamblea de Madrid. Además, también hemos incorporado toda una serie de cargos políticos que están imputados, bueno, dicho ahora con la jerga del Ministerio de Justicia, que ahora están siendo investigados, pues que están imputados en casos de corrupción, léase pues Operación Púnica, el Gürtel, etcétera, ¿no? Eso sería uno de los ejes fundamentales en los que hemos estado trabajando. El otro sería la identificación de todas las empresas que de alguna manera nosotros hemos identificado que tienen o han tenido o tienen, digamos, una relación con el proceso de adjudicación de contratos o de obras y servicios que tienen que ver con el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid. Y ahí hemos diferenciado dos grandes grupos. Por una parte, todas las personas o consejeros o administradores que forman parte de las empresas que tienen que ver con la actividad del sector sanitario o incluso que no tienen que ver específicamente con la actividad del sistema sanitario. Y por otra parte también hemos analizado todas las empresas con los accionistas y a su vez en las que participan. De tal manera que la idea sería que cuando tengamos toda esta información sería mediante una herramienta que se utiliza, entre otras muchas, para el análisis de redes, que se llama PAYEC, de alguna manera intentar hacer un análisis de redes entre los cargos políticos que ya os he comentado, que forman parte de todas estas instituciones con representación política, y cada una de estas empresas. Y este sería un poco el objetivo fundamental de esta primera comisión de trabajo. Para que os hagáis una idea, para que os hagáis una idea, a nivel de cargos políticos, a día de hoy tenemos recogidos 6.086 cargos políticos en el ámbito de la Comunidad de Madrid, que se distribuyen en 2.178 del Congreso de los Diputados, en 1.817 del Senado, 1.060 de la Asamblea de Madrid, 901 de los gobiernos del Estado y 148 de cargos más o menos imputados, lo que hace un total de 6.086 cargos políticos. Y en lo que tiene que ver con las empresas, de alguna manera, pues hemos hecho una clasificación de las empresas adscribiéndolas por sectores de la actividad económica. Es decir, hemos elegido una serie de empresas que están en el ámbito de la construcción y que han sido adjudicatarias de muchos de los hospitales o de la mayoría de los hospitales que se han construido, tanto modelo PFI como modelo PPP. No sé si alguno de los presentes sabéis más o menos en qué consiste el modelo PFI o modelo PPP, pero si queréis después en el debate podemos ampliarlo. En resumen, hospitales de modelo PFI, para que tengáis una idea, PFI son las siglas en inglés de Private Finance Initiative, que son iniciativas de financiación privada, y que lo que consiste es que los hospitales que se construyen mediante ese procedimiento se adjudican a una serie de empresas que forman una unión temporal de empresas conocida con el acrónimo de UTE, y digamos que la parte sanitaria, la gestión de la parte sanitaria corresponde y es responsabilidad de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y la parte no sanitaria se la adjudica a esas empresas que han sido las adjudicatarias de la construcción del hospital. A cambio de eso se les establece un contrato en este caso de 30 años, en el cual se les paga un canon anual por digamos la explotación de esos hospitales, que en concreto en el ámbito de la Comunidad de Madrid
son 6 más 4, 6 que son PFI, más 4 que son el modelo PPP, que la diferencia entre el PFI y PPP, que PPP es el acrónimo en inglés de Public-Private Partnership, es decir, colaboración público-privada, y que ahí la diferencia que tienen con los hospitales modelo PFI es que en el caso de los hospitales modelo PPP, tanto la gestión sanitaria como la no sanitaria corresponde exclusivamente a empresas privadas. Esa sería, digamos, la diferencia entre hospitales modelo PFI y hospitales modelo PPP. Bueno, pues de todos estos hospitales, que en concreto son 6 por una parte del modelo PFI y 4 del modelo PPP, es decir, 10 hospitales, se les adjudica una serie de empresas constructoras y esas empresas constructoras son las que hemos identificado y hemos metido a la hora de identificar cuáles son los consejos de administración que forman parte de esas empresas constructoras, como así las empresas que participan y son accionistas de estas empresas. De la misma manera que ha sido del ámbito de la construcción, hemos elegido también laboratorios farmacéuticos, la industria de la electromedicina, bufetes de abogados, etcétera, etcétera. Si tenéis interés, digamos, posteriormente en conocer pormenorizadamente qué empresas están elegidas de un sitio o de otro, os podemos decir el tema. Una vez que hemos hecho esta identificación de todas estas empresas, ahora mismo estamos en la fase de estructurar toda esta información que ya tenemos en ficheros que de alguna manera permitan ser leídos por la herramienta esta que os he comentado, que se llama Payec, y que lo que permite es hacer un análisis de redes y que lo que nos va de alguna manera a determinar es esas posibles tramas y esas puertas giratorias que se han producido a lo largo y ancho de la Comunidad de Madrid, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito de otras actividades de la Comunidad de Madrid, pues nos va a permitir identificar esas tramas o esas posibles tramas de corrupción. Entonces, también es importante, para identificar esas posibles empresas, hacer un análisis de los contratos que se han adjudicado por parte de la Consejería de Sanidad. En ese sentido, como ya os he dicho, como se constituyó el grupo de trabajo en mayo del 2013, a partir de enero del 2014 hemos empezado a identificar a través del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, día a día, todos los contratos que se han adjudicado por parte de la Consejería de Sanidad a empresas privadas y que superan un determinado monto del contrato. Para que os hagáis una idea, en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de diciembre del 2014, que ya lo hemos cerrado y que estamos ahora elaborando un informe, se han adjudicado 1.320 contratos por un importe de prácticamente de 575 millones de euros. Esto para que os hagáis una idea del volumen de contratación que la Consejería de Sanidad ha conseguido mediante estos contratos de adjudicación, mediante un concurso de licitación a una serie de empresas. Esto de los 575 millones de euros, de alguna manera lo quería aclarar para que os quede, de alguna manera que no os pueda producir error, de que se puede identificar que el gasto que la Consejería de Sanidad tiene en entidades privadas es este de 575 millones, porque estos son exclusivamente los contratos que están sometidos mediante la normativa legal vigente, es decir, la ley de contratos del sector público, que superan un determinado monto, es decir, que superan los 18.000 euros. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos adjudicaciones que han estado por debajo de los 18.000 euros no están considerados en este monto de 575 millones de euros, puesto que en ese caso la Consejería de Sanidad puede adjudicar mediante procesos de adjudicación directa, puede adjudicarlo a empresas, con lo cual a este monto de 575 millones de euros habría que añadir el importe de esos contratos que no han sido publicitados ni han sido, digamos, mediante un concurso de licitación. Y además, si queremos identificar el gasto privado, tendríamos que añadir el canon anual que se está pagando por parte de la Consejería a todos y cada uno de estos 10 hospitales que os hemos comentado, modelo PFI y modelo PPP. Y además de eso, habría que añadir los conciertos privados que la Consejería de Sanidad tiene con instituciones religiosas y con clínicas privadas. Y además de eso, habría que añadir también
el gasto farmacéutico, es decir, el gasto que cuando cualquiera de nosotros va a un centro de atención primaria y tiene una determinada patología o una determinada sintomatología, el médico de atención primaria le da una receta para que tome un determinado medicamento, y con esa receta se va a la farmacia y en caso de que trabajes pagas un determinado, haces un copago, pero el resto lo paga también la Consejería de Sanidad, con lo cual eso también es un gasto privado. Lo digo para que os hagáis más o menos una magnitud de cuáles son todas las partidas presupuestarias que habría que tener en cuenta. Pero en este caso nos hemos fijado fundamentalmente en los contratos adjudicados, porque lo que queremos de alguna forma es intentar identificar precisamente esas empresas que se han adjudicado esos 1.320 contratos con los cargos políticos que de alguna manera pueden tener que ver con esas empresas y las personas que las representan mediante los consejos de administración. Bien, pues de alguna manera todo es el trabajo que hemos venido desarrollando a lo largo de este año y medio de funcionamiento del grupo de trabajo. Como hemos visto que había determinadas empresas que tenían un papel, o que estaban teniendo y tienen un papel destacado y absolutamente prioritario en el proceso de privatización del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, pues hemos considerado que, aunque no es un elemento o un eje vertebrador y fundamental de la actividad del grupo de trabajo de auditoría de la deuda en sanidad, hemos creído conveniente el poder desarrollar una serie de informes que permitieran conocer de manera mucho más profunda la actividad de estas empresas. Una de ellas, y que ya tenemos el informe, que bueno, lo hemos traído y está a vuestra disposición, es un informe que terminamos de elaborar en el mes de octubre del año pasado, que es el informe Sanitas Viupa. Como sabéis, Sanitas es una de las entidades de seguro más importantes, no solamente en el ámbito de seguros sanitarios privados, más importantes no solamente en el ámbito de la Comunidad de Madrid, sino en el ámbito de todo el Estado español. Y en el caso concreto de la Comunidad de Madrid ha tenido un papel muy relevante en los procesos de privatización, o en el intento de procesos de privatización de una serie de hospitales modelos PFI, como os acabamos de comentar. De hecho, esto tiene parte activa, en concreto tiene el 50% de las acciones, que es otro elemento también gravísimo que se está produciendo y que tendremos oportunidad, si acaso sale en el debate, del Hospital de Torrejón, que es uno de los hospitales modelo PPP. De esto hemos sacado un informe que, si acaso tenéis interés, pues después os lo podemos facilitar. Y otro de los informes que también estamos elaborando y que esperamos sacar en breve plazo, calculo que para finales del mes de abril o en la primera quincena de mayo, es que también hemos identificado una serie de empresas cuya función es la de ser lobby, tanto a nivel de la administración en su conjunto, como también a nivel del ámbito de la administración sanitaria. Y que son tres fundamentalmente, y que es importante que también los tengáis en cuenta. Uno, que es el foro PPP, que ese acrónimo PPP proviene de lo que os he comentado antes, de Public Private Partnership, es decir, colaboración público-privada, y cuyo objetivo fundamental de ese lobby es de presionar a los órganos de la administración, tanto del Estado como de la administración autonómica y de los municipios, para tratar de que se adjudiquen y que el proceso de privatización en todos los ámbitos de la administración cada vez sea mayor, no solamente en el de la sanidad, sino también en el de infraestructuras, educación, etcétera, etcétera. Y después hay otro foro también importante, otro lobby importante, que tiene un papel predominante en el ámbito sanitario, que es, digamos, el símil del foro PPP, que se llama la Fundación IDIS. En esta Fundación IDIS están representados todas las empresas más importantes, tanto en el ámbito de las multinacionales como de las empresas, digamos, de ámbito territorial en el Estado español. Por ejemplo, en todos puede estar Roche, Janssen Cilag, Gilead, la empresa que está ahora presionando con el tema de la hepatitis C con Sovaldi y el Sofosbuvir, o empresas como Hewlett Packard, es decir, empresas que están prácticamente metidas en todo el ámbito del sector sanitario. Y también están las empresas más importantes del sector de seguros sanitarios privados, llámese Adeslas, llámese Asisa, llámese Sanitas o llámese DKV.
Es decir, que las empresas de seguros sanitarios también están representadas a través de esta fundación, que es la Fundación IDIS. Y por último, el tercer lobby importante, que es el Club Goethe, que la diferencia que tiene con la Fundación IDIS es que no solamente participan empresas multinacionales, sino que también participan incluso órganos de la propia administración. Léase el Instituto Carlos III o, por ejemplo, también SEDISA, que es la Sociedad Española de Directivos de Sanitarios. Es decir, que estos tres grandes lobbies son los que están presionando de manera permanente tanto a la Administración del Estado como a la Administración Sanitaria para intentar conseguir que el proceso de privatización se vea cada vez más identificado con estas empresas. De hecho, la Fundación IDIS acaba de sacar la semana pasada un informe en el que está muy contenta porque ya presume de que creo que es un 3% aproximadamente, un 3% del Producto Interior Bruto a nivel del Estado ya forma parte como gasto sanitario privado. Es decir, que y de hecho también se ha demostrado que nosotros en el informe Sanitario UPA lo demostramos en el 2014 y ellos tienen coincidencia con nosotros en que como consecuencia de la crisis económica, que en teoría debería de haber producido una disminución en la contratación de las pólizas de seguros sanitarios debido a la crisis económica, pues no solamente que además con datos se ve perfectamente que durante todo el proceso, desde que se inició la crisis en el año 2007 o 2008 hasta el 2014, digamos, todos los seguros privados han bajado en términos de número de asegurados como en términos de porcentaje de penetración en el mercado de los seguros. El único que no ha bajado en términos tanto de valores absolutos, de número de asegurados, como de porcentaje de penetración, es el de los seguros sanitarios privados, que no solamente ha bajado, sino que se ha incrementado y ha aumentado considerablemente. Y en el ámbito de la Comunidad de Madrid, todavía más. Entonces, de alguna manera, esto viene a poder demostrar que el proceso a pesar del proceso de crisis económica, que como consecuencia del deterioro del sistema sanitario público se ha producido un incremento de la contratación de las pólizas en los seguros sanitarios privados. Esto es un poco también de, lo que hemos llegado también a la conclusión a través de este informe, que como ya os he dicho, pretendemos tener en los primeros 15 días del mes de mayo. Y por último, otro informe que también estamos elaborando y que tendremos también más o menos para esas fechas es el que os he dicho de los contratos que se han adjudicado a lo largo del año 2014, porque a pesar de esos 1.320 contratos que os hemos comentado y que ascienden en la cantidad de los 575 millones, nos está siendo muy relevante una clasificación de ver un ranking de empresas que han sido, desde el punto de número de contratos adjudicados, un ranking por número de contratos adjudicados de empresas, para ver en qué medida esas empresas tienen alguna relación con los tres grandes lobbies que os hemos comentado, por una parte. Y también hemos visto y estamos analizando un ranking no ya por número de contratos adjudicados, sino por volumen de contratación adjudicada, que también nos está dando una serie de datos muy relevantes para ver en qué medida esas empresas de ese ranking están directamente relacionadas con los tres grandes lobbies que os acabamos de comentar y con las puertas giratorias que también os hemos dicho que existen entre los cargos políticos que han detentado o detentan el poder en el ámbito de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid con empresas sanitarias privadas. Bueno, pues esto sería a grosso modo, no me voy a extender más. Si acaso en el debate que se haya a continuación, pues estamos a vuestra disposición para intentar aclarar alguna serie de estos datos que os acabamos de dar a grosso modo. Y paso la palabra a Juan Luis Jiménez para que se hable un poco sobre el tema de salud comunitaria y de la estrategia. Gracias, Vicente. Gracias al Grupo de Economía Sol
A mí me comentó Vicente, y por peticiones, que comentara un poco qué propuestas de estrategias para revertir todo este proceso de privatización y de desmontaje del sistema sanitario público. ¿Qué cosas planteamos? Como bien sabéis, esta agresión brutal que llevamos de estas 2 décadas de un sistema sanitario público que era relativamente de buena calidad, bien reconocido internacionalmente, de carácter universal, de atención integral, y que todas las políticas que están llevándose desde estas últimas décadas es desmontaje del sistema sanitario público para dar entrada muy importantemente, como bien ha explicado Vicente, a toda la iniciativa privada del sistema y a la mercantilización de la salud. Detrás de esto hay este problema muy importante a tener en cuenta. Entonces, ¿qué estrategias nos pudiéramos plantear después de estos largos años de lucha, y muy específicamente de estos 3 últimos años, donde la Marea Blanca ya lleva 31 salidas a la calle expresando esta situación de denuncia y de movilizándose para parar todo este proceso? Yo quería plantear aquí un poco el debate con vosotras y vosotros, qué cosas serían las que nos planteamos como necesarias en este momento para los próximos tiempos, ¿no? Uno, claro, fundamental sería un cambio político, ¿no? Con una mayoría social que consiga revertir un modelo social que yo creo que modelo social y económico que está claramente haciendo ya daño enorme e importantemente a nuestra sociedad. Por lo tanto, tendría que plantearse un modelo económico, que eso es un debate muy interesante a llevar a cabo, que no voy a entrar ahora yo, pero sí que de alguna forma hay que replantearse una economía al servicio de la ciudadanía. Y sobre todo una sociedad más equitativa y solidaria, porque esta sociedad que estamos creando es una sociedad claramente más dual, con un aumento cada vez mayor de las diferencias y de las desigualdades sociales, no solo sociales en su globalidad, sino también de las desigualdades sociales en salud. En ese marco de ese nuevo marco modelo social, replanteamos de nuevo los derechos fundamentales que la ciudadanía debía estar garantizadas en nuestro modelo social y legislativo, que serían los derechos, en este caso, entre otros, el derecho evidentemente a la salud y a la asistencia sanitaria. Haciendo claro esos 2 aspectos. Por un lado, el derecho a la salud, entendido la salud como algo mucho más multifactorial, y por lo tanto las políticas generales públicas deberían de tener un marco en donde tuviera en cuenta la salud. Por lo tanto, es cambiar a un derecho a la salud en ese sentido. Pero además, dentro de ese derecho a la salud está el derecho a la asistencia sanitaria, es decir, que cuando las personas necesitan, o todo el mundo necesitamos ser atendidos, ayudados en el proceso de abordar nuestros problemas de salud, pues evidentemente fuera de acceso universal a todo ciudadano que en nuestro país resida. Por lo tanto, estos son 2 aspectos claves que deberían de cambiar evidentemente el modelo social que estamos en este momento y que se está implantando, que es hegemónico desde hace ya un cierto tiempo, pero que ha sido en estos últimos años un paso adelante brutal, ¿no? O sea, un modelo neoliberal muy dañino para la gran mayoría de la ciudadanía. Ese sería el primer punto, la primera cosa que tendríamos de conseguir, cosa no nada fácil, pero yo creo que podremos en algún momento determinado. El segundo sería el volver a consolidar y volver a, digamos, de alguna forma, a garantizar y defender un sistema sanitario público de carácter universal que atienda todas las necesidades de la población de acuerdo con los criterios claramente, y por lo tanto a través de un mecanismo que es el impositivo de los presupuestos generales del Estado, vía impositiva, con carácter de una inversión suficiente, eficiente y equilibrada. Creo que aquí ya se ha demostrado en este momento el deterioro que está viendo la parte que se dedica de inversión pública, es decir, en este momento se está hablando de un 9% y ya un 3% se lleva a la privada y un 7% está ya bajando, que en este momento ya no es un 7%, en las últimas presupuestaciones se ha bajado para este año a un 6%, llegamos a un 6%, a un 5,8% del Producto Interior Bruto, que ha supuesto en estos 4 años una pérdida de un 18% de los presupuestos. Hemos pasado de 70.000 millones en todo el Estado a unos 55.000 que son los de este año. Y eso sigue para adelante, porque ese es el objetivo que pretende en el plan de estabilidad. Por lo tanto, eso va a seguir disminuyendo la parte privada, perdón, la parte de inversión pública para aumentar la privada, que es lo que hace unos días claramente se mostraban con gran satisfacción la Fundación IRIS, haciendo ver de que ellos habían contribuido a salvar el sistema sanitario
es decir, a salvar la parte del dinero que se dedica al sistema de la asistencia sanitaria. Bueno, esto sería un tema importante. El enfoque de ese sistema sanitario, otra cosa que nos planteamos como estrategia es que hay que modificar algunos elementos importantes del sistema sanitario público, tal como se estaba enfocando en los últimos años. Es decir, un sistema sanitario que se ha hecho más fundamentalmente dedicado a la asistencia a la enfermedad y a la fragmentación de la asistencia al enfermo, a la superespecialización por las características de la producción de salud, a la diversificación y por lo tanto al aumento enorme de la importancia que tenía la biotecnología y los desarrollos tecnológicos, y por lo tanto dándole mayor peso a todo lo que es al complejo industrial, médico industrial sanitario en vigor en este momento en nuestro sistema social, ¿no? Por lo tanto, había que replantearse cosas que hacemos con un enfoque distinto también de promoción de la salud, teniendo en cuenta los factores que están haciendo las desigualdades en salud tan manifiestas que hay por los factores que tienen que ver pues con la pobreza, con las rentas económicas, con el tipo de trabajo, el empleo y la precariedad del empleo, con el tema de la educación, de la sanidad y con la alimentación. Todo ese tipo, o los servicios de ayuda a dependencia. Porque esto es una cosa que hay que tener en cuenta muy en serio. Es decir, el deterioro que hay en el sistema público y la generación de una empresa, un interés más por el sector privado y mercantil de salud, lo que está condicionando es que la ciudadanía tenga que de alguna forma financiar más todo lo que significa la financiación del sistema sanitario, de sus necesidades de salud, y por otro lado también está haciendo un aumento de la carga del trabajo, de lo que llamamos el trabajo no institucional, no formal, del cuidado de la enfermedad, y que en ese sentido está cayendo cada vez más en la ciudadanía y muy especialmente en las mujeres de nuestro país. Eso no se ha cuantificado, pero es una cuantía importantísima. En un valor, si queréis, en un 100 de lo que pudiera significarlo, el gasto, la financiación que hacemos entre todas y todos y el sistema por los temas de la salud, el 80 es lo que no es formal y el 20 es lo que es formal. Por lo tanto, lo institucional, lo público. Entonces, esto es algo muy en serio, que no se denuncia, y por lo tanto todo ese tipo de cosas serían una de las cosas que nos deberíamos de plantear. Por lo tanto, había que modificar muchas cosas que tienen que ver con la visión que os digo del sistema, con el papel de los agentes que intervienen en los sistemas sanitarios, porque ahí hay el papel de la industria, por ejemplo, el papel de los profesionales, el papel de la ciudadanía, el papel de los gobiernos y el papel de todo este tipo de cosas. Habría que reajustar todo ese componente de agentes. Por otro lado, otro importante elemento sería aspectos que tienen que ver con la organización del sistema sanitario, que yo creo que hay que modificar, con el trato, con la forma de actuar del nivel primario al nivel especializado. Todo ese tipo de cosas son aspectos que también estamos planteando como modificaciones necesarias. Y por otro lado, un aspecto clave que es la gobernanza, es decir, cómo se gobierna un sistema público, un sistema sanitario público. Y evidentemente, como se ha demostrado y durante estos últimos años, la gobernanza viene mediada mucho más por otros intereses externos, por los intereses políticos y económicos, pero y profesionales, un sector de profesionales, como se ha visto, y que eso se debe de modificar a una gobernanza donde claramente la información y la transparencia de la información de lo que se hace dentro del sistema sanitario sea accesible, por lo tanto, y que dé lugar a que, por otro lado, la ciudadanía esté capacitada para analizar lo que está ocurriendo y tome decisiones y tenga capacidad de tomar decisiones, porque hasta ahora evidentemente las decisiones están tomadas en otras esferas de poder que no la participación de la ciudadanía, y por lo tanto para eso dar lugar al control y de alguna forma a la rendición de las cuentas de las cosas que se estén haciendo no adecuadamente. Y en todo esto sería por último una cosa que nos parece fundamental, que es el tema de la participación de la ciudadanía. Que la participación de la ciudadanía, que tanto que ya la tiene, porque hay un protagonismo importante de la ciudadanía en su atención en la parte más esfera individual y cercana, ¿no?, familiar, sino que también, y por lo tanto ahí tendría que haber un papel cada vez mayor del reconocimiento de los derechos y deberes que debe tener el ciudadano con el tema de la salud, que los tiene y los habría que afianzarlos, y con todo lo que eso significaría de consentimiento informado, derechos, etcétera, estaría la parte esa individual, pero estaría también la parte comunitaria y social global. Es decir, que de alguna forma es la participación que debe haber de las organizaciones sociales y de la ciudadanía para el funcionamiento, en la toma de decisiones, en
el análisis de las necesidades de la salud, en la toma de decisiones y en el control del sistema sanitario de alguna forma. Y eso se tiene que hacer a través de una serie de órganos o mecanismos que lo posibiliten. En este momento, en la estrategia que han hecho para desmontar todo eso, desde hace unos años, desde el 2011, en Madrid anuló, derogó la existencia de consejos de participación en todo Madrid. Por lo tanto, desde entonces pues no hay ningún tipo de órganos de control del ciudadano ni de tanto en el nivel de atención primaria como en el nivel de atención especializada. Por lo tanto, esto es algo que hay que volver a retomar y hay que volver a hacer a través de una exigencia de una nueva ley de participación comunitaria y participación en los temas del sistema sanitario. Estas serían un poco las estrategias que planteamos. Bueno, muchas gracias tanto a Juan Luis como a Vicente por esta intervención. Todo lo que va a significar a partir de este momento, sobre todo en mayo, cuando realmente tengamos la posibilidad de conocer de fondo a fondo cómo son las cuentas reales en lo que se refiere a la sanidad pública y hasta qué punto nos han estado estafando, esquilmando y robando lo que son recursos necesarios públicos para satisfacer esa necesidad tan esencial como es la salud de las personas. Con todo esto empezamos ahora mismo y doy la palabra a los compañeros para empezar esta intervención. Bueno, gracias. Buenos días. ¿Se oye? Sí. En primer lugar, queríamos, en nombre del grupo de trabajo de auditoría de la deuda en sanidad, pues queríamos agradecer al grupo de trabajo Economía Sol 15M que nos haya dado la posibilidad de intervenir en el tema sanitario de la Comunidad de Madrid, puesto que el ámbito de nuestra actuación, en principio, está constreñido o está, territorializado en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Y el segundo grupo o comisión de trabajo es el analizar la deuda en sanidad. Inicialmente sería identificar o cuantificar cuál es la deuda de la Comunidad de Madrid, dentro de esa deuda identificar qué parte de ella corresponde a sanidad y a partir de ahí identificar cuál sería la ilegítima para declarar el no pago de la misma. Estos han sido las dos grandes comisiones de trabajo y que, como ya he dicho, la que lleva más tiempo de alguna manera realizando una actividad permanente y yo creo que fructífera, pues ha sido y es la comisión de trabajo de tramas entre el poder político. Buenos días, estamos hoy de nuevo en un domingo de Economía Sol del 15M, aquí en el Retiro detrás del Palacio de Cristal. Como siempre tenemos entre nosotras y nosotros pues dos personas que para nosotros son un lujo por su activismo y su conocimiento sobre el tema que vamos a tratar hoy, que es fundamentalmente la sanidad. Y en este caso contamos con dos personas, Vicente y Juan Luis, de la Marea Blanca, y también miembros de la Plataforma Ciudadana por una auditoría de la deuda en sanidad. Y sobre este tema, que es en este momento uno de los cruciales en cuanto a lo que es las movilizaciones por las auditorías ciudadanas de la deuda, pues ellos nos van a traer todos esos datos para nosotros tan indispensables para poder fundamentar esta movilización. A Albano Dante y a Marta Sibina, los dos son fundadores de la revista Café and Jet, que no sé si la conocéis, y que fueron los que de alguna manera detectaron y denunciaron las tramas de corrupción entre el poder político y las élites económicas en el sistema sanitario de Cataluña. A partir de ahí les invitamos a dar una charla en Madrid y fruto de esa charla pues se constituyó este grupo de trabajo cuyo origen, está formado por dos comisiones de trabajo. Una que se creó prácticamente en el mes de mayo, a finales de mayo, y que el objetivo fundamental es el de analizar las tramas de corrupción, analizar e identificar las posibles tramas de corrupción entre el poder político y las élites económicas en el sistema. Aquí para dar, sucintamente y a grosso modo, pues un poco el trabajo que estamos desarrollando desde abril del 2013, que fue cuando se constituyó el grupo. La charla la vamos a dividir en dos partes.
La primera es la que vamos a hacer un poco la presentación de lo que es el Grupo de Trabajo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, y la segunda parte que va a ser la intervención de Juan Luis, que va a tratar fundamentalmente sobre el tema de participación ciudadana en los sistemas sanitarios públicos y salud comunitaria. Bueno, pues dicho esto, un poco para contextualizar cuál es el origen del Grupo de Trabajo Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, vino a consecuencia de una iniciativa que tomó la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda en abril del 2013, en el que se invitó a